Hay personas que, al cruzarse en tu camino por primera vez, parecen envolverte con una calidez tan genuina que resulta casi imposible no sentirse cautivado. Su forma de interactuar transmite cercanía, como si realmente les importara lo que tienes para decir. Te miran con atención, te escuchan sin interrupciones, y su actitud transmite una especie de seguridad emocional que, en un mundo cada vez más acelerado y desconectado, se siente como un oasis en medio del ruido. En esos primeros encuentros, todo parece fluir con naturalidad. La simpatía que emanan, el interés que muestran por tu historia, y esa habilidad para hacerte sentir visto y valorado, construyen una atmósfera que invita a bajar la guardia. Pero con el paso del tiempo, esa aparente armonía comienza a desdibujarse. No es un giro brusco, ni un cambio evidente. Es más bien una transformación sutil, casi imperceptible, como una brisa que se convierte en viento sin que te des cuenta. Y cuando finalmente notas que algo ha cambiado, ya estás emocionalmente implicado en una dinámica que desafía tu lógica. La presencia de esa persona, que antes parecía ligera y reconfortante, empieza a generar una presión silenciosa. Hay algo en el aire que no puedes explicar, una incomodidad que se instala sin pedir permiso. Tu cuerpo lo siente antes que tu mente lo entienda. Intentas racionalizarlo, buscas excusas para justificar esa tensión, pero hay una parte profunda de ti que sabe que algo no encaja. Es como si una máscara hubiese caído, revelando una faceta más compleja, más ambigua, que siempre estuvo oculta detrás de gestos amables y palabras dulces. Carl Jung hablaba del poder de las proyecciones y de cómo muchas veces vemos en los demás lo que deseamos o tememos encontrar en nosotros mismos. Esta experiencia puede ser una manifestación de ese fenómeno, una atracción inicial que responde a nuestras propias necesidades internas, seguida por una revelación que nos obliga a confrontar aspectos que preferiríamos evitar. Reconocer estas señales no solo es un acto de inteligencia emocional, sino también un paso esencial en el proceso de individuación, ese viaje profundo hacia el descubrimiento de quiénes somos realmente. Si alguna vez has sentido esa inquietud inexplicable, esa sensación de que algo no está bien aunque todo parezca en orden, entonces ya has tenido un encuentro con tu intuición. Y aprender a confiar en ella puede marcar la diferencia entre perderse en relaciones confusas o avanzar con claridad hacia vínculos más auténticos. Si te interesa seguir explorando cómo fortalecer tu percepción emocional y comprender mejor los mecanismos invisibles que influyen en nuestras relaciones, te invito a suscribirte al canal y dale me gusta. Al activar la campanita, recibirás contenido diseñado para ayudarte a navegar con mayor conciencia en este apasionante camino de autoconocimiento y transformación interior. Sin que lo notes, te ves envuelto en una dinámica psicológica que comienza a drenar tu energía de forma silenciosa. Lo que parecía una relación enriquecedora se convierte en un escenario donde tu vitalidad se desvanece poco a poco. Tu mente, antes clara y enfocada, empieza a nublarse. Las emociones que solían tener dirección ahora se entrelazan en una confusión que te cuesta descifrar. La persona que inicialmente parecía irradiar luz y comprensión, ahora se revela como una presencia que absorbe, que invade tu espacio emocional y altera tu equilibrio interno. Lo más inquietante de este proceso es que no ocurre de manera abrupta. Es una erosión lenta, casi imperceptible, que va debilitando tu confianza en ti mismo. Comienzas a cuestionar tus pensamientos, tus límites, tus decisiones. Incluso tu intuición, esa brújula interna que tantas veces te ha guiado, empieza a parecerte poco confiable. Es como si estuvieras atrapado en una red invisible, tejida con gestos sutiles y palabras ambiguas, que te alejan de tu centro sin que puedas identificar claramente cómo ocurrió. Este tipo de vivencia no es una rareza ni una coincidencia. Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos en el estudio de la psique humana, exploró estos fenómenos en su teoría sobre la sombra. Según Jung, todos llevamos dentro una parte oculta, compuesta por aspectos que preferimos no reconocer, impulsos, emociones reprimidas, deseos que chocan con nuestra imagen consciente. Cuando alguien se niega a aceptar esa parte de sí mismo, puede proyectarla sobre los demás o actuarla sin darse cuenta, generando relaciones cargadas de tensión y manipulación. La sombra no siempre se presenta como algo amenazante. A veces se disfraza de bondad, de generosidad, de interés genuino. Pero detrás de esa fachada puede esconderse una intención más profunda: ejercer control, influir de manera sutil, moldear al otro según sus propias necesidades inconscientes.
Esta forma de dominación no se impone con fuerza, sino que se infiltra en los espacios emocionales más vulnerables, aprovechando la apertura que se genera en los vínculos humanos. Las señales que anuncian esta transformación rara vez son obvias. Se manifiestan en detalles que parecen insignificantes pero que, al acumularse, revelan una verdad más compleja. Puede ser una frase que te hace sentir menos, una actitud que te descoloca, una energía que cambia sin explicación lógica. Son momentos breves, pero intensos, en los que algo dentro de ti se retrae, como si tu inconsciente estuviera tratando de protegerte. Y aunque muchas veces decidimos ignorar esas señales por miedo, por apego o por confusión, son precisamente esas advertencias internas las que pueden salvarnos de caer más profundo en dinámicas que nos desgastan. Reconocer estos patrones es un acto de valentía. Es mirar más allá de las apariencias y confiar en esa voz interior que, aunque silenciosa, nunca deja de hablar. ¿Quieres seguir aprendiendo a identificar estas señales y fortalecer tu inteligencia emocional? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para recibir contenido que te ayudará a navegar con mayor claridad en el fascinante universo del autoconocimiento y las relaciones humanas. Compártelo ahora con alguien que necesita escuchar esto hoy. Una sola acción puede marcar la diferencia en su camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo parecido? Tu experiencia puede ser el faro que otros necesitan para despertar. Y es precisamente en ese punto donde se esconde el verdadero riesgo, en la costumbre de justificar lo que sentimos, de restarle importancia a nuestras emociones, de poner en duda esa voz interna que nos advierte cuando algo no está en armonía. Muchas veces, por miedo a parecer exagerados o por el deseo de mantener la paz, terminamos silenciando lo que nuestro cuerpo y nuestra mente intentan comunicarnos. Pero aprender a escuchar esas señales sutiles, esas intuiciones que no gritan, pero susurran con firmeza, es un acto profundo de conciencia y protección emocional. No todas las amenazas se presentan con gestos agresivos o palabras duras. Algunas se camuflan detrás de sonrisas encantadoras, de gestos aparentemente amables, de presencias que parecen inofensivas. Y es ahí donde el discernimiento se vuelve esencial. Carl Jung hablaba de la importancia de reconocer lo que yace en las profundidades de la psique, de entender que lo inconsciente no es menos real por ser invisible. En ese sentido, las alteraciones en nuestro campo energético, aunque imperceptibles para el ojo, son manifestaciones auténticas de que algo está interfiriendo con nuestro equilibrio interno. Estas fluctuaciones no son casuales. Son como ecos del inconsciente, señales tempranas que nos invitan a prestar atención. Pueden manifestarse como una incomodidad inexplicable, una sensación de agotamiento tras ciertos encuentros o una inquietud que no tiene una causa aparente. Son advertencias que, si se ignoran, pueden transformarse en tormentas emocionales difíciles de gestionar. Por eso, no basta con notar que algo está mal. Es necesario interpretar esas señales, comprender su origen y, sobre todo, saber establecer límites claros que protejan nuestra integridad emocional. Cuando decidimos ignorar estas advertencias, es como si dejáramos abierta la puerta de nuestra casa interior. Poco a poco, esa presencia comienza a ocupar espacios que deberían estar reservados para nuestra paz, nuestra claridad, nuestra energía vital. Y lo hace sin pedir permiso, sin anunciarse, simplemente instalándose en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, quedarte en este video hasta el final puede ser una de las decisiones más valiosas que tomes hoy. Porque cuidar de tu equilibrio emocional no es solo una estrategia de defensa, es una expresión auténtica de amor propio. Estar cerca de personas que desgastan, que confunden, que alteran tu estado interno, no es algo que debas normalizar. Proteger tu paz, tu energía y tu bienestar emocional es una necesidad que no puede ser postergada. Y cuanto más aprendes a reconocer las señales, más herramientas tienes para construir relaciones sanas, conscientes y alineadas con tu verdadero yo. La energía tiene un lenguaje propio, uno que no puede ser manipulado ni disfrazado con palabras bonitas o gestos calculados. A diferencia del discurso verbal, que puede ser moldeado para convencer o engañar, la energía se manifiesta de forma directa, sin filtros. No entiende de apariencias ni de estrategias sociales. Cuando alguien entra en un espacio, y sin decir una sola palabra, algo dentro de ti se contrae. Cuando el ambiente se vuelve más pesado o tu cuerpo reacciona con una tensión inexplicable, ahí está la señal. No necesitas argumentos lógicos para validar lo que ya estás sintiendo. Porque el cuerpo,
en su sabiduría ancestral, percibe mucho antes de que la mente logre interpretar. Carl Jung exploró profundamente la conexión entre el inconsciente y las sensaciones corporales. Para él, el cuerpo era una vía legítima de expresión del alma, un canal por el cual lo no dicho se hacía presente. Esa incomodidad que aparece sin motivo aparente, esa vibración que te alerta sin una causa concreta, es una forma de comunicación interna que merece ser escuchada. Es como si tu sistema emocional tuviera sensores invisibles que detectan lo que las palabras intentan ocultar. Hay personas que, mientras sonríen, desestabilizan tu paz, que con un tono amable, siembran dudas y confusión. No lo hacen necesariamente de forma consciente, pero su energía no está alineada con la armonía. Y si algo dentro de ti se activa con una sensación de alerta, aunque no puedas explicarlo con lógica, confía en ello. Esa reacción es tu brújula interna, tu sistema de defensa natural frente a presencias que no resuenan con tu bienestar. Aprender a reconocer estas señales es parte esencial del proceso de autoconocimiento. Es entender que tu cuerpo no solo te sostiene físicamente, sino que también te guía emocionalmente. Es un aliado silencioso que te protege cuando la mente aún está intentando comprender. Y cuanto más desarrollas esa sensibilidad, más preparado estás para cuidar de tu energía, para elegir con quién compartir tu espacio y para construir relaciones que nutran en lugar de desgastar. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido esa vibración extraña, esa incomodidad que aparece sin explicación pero que te pone en alerta? Comenta abajo. Porque aunque este tipo de experiencias no siempre se comentan abiertamente, son mucho más comunes de lo que imaginamos. Y compartirlas puede ser el primer paso para validar lo que sentimos y fortalecer nuestra conexión con esa sabiduría interna que nunca se equivoca. Hay encuentros fugaces que, a pesar de su brevedad, dejan una marca profunda en nuestro campo emocional. Conoces a alguien por primera vez y, aunque su comportamiento parece correcto y sus palabras suenan amables, algo dentro de ti se activa de forma inmediata. Puede ser una presión sutil en el abdomen, una tensión inesperada en el pecho o incluso un impulso inexplicable de tomar distancia. No lo descartes. Esa reacción es tu sistema emocional hablándote en su lenguaje más primitivo y certero, el instinto. Carl Jung reconocía que el inconsciente no solo se manifiesta en sueños o símbolos, sino también en sensaciones corporales que emergen sin previo aviso. Cuando el cuerpo reacciona antes que la mente, estamos frente a una señal que merece atención. Esa incomodidad no es casual. Es una respuesta profunda a algo que no se ve, pero se percibe. Y aunque la persona frente a ti no haya hecho nada objetivamente cuestionable, no haya cruzado límites, ni pronunciado palabras ofensivas, ni mostrado actitudes agresivas, la energía que emana puede estar en conflicto con tu equilibrio interno. A veces, lo que genera esa disonancia es casi imperceptible. Puede ser una mirada que se prolonga apenas un instante más de lo necesario, un tono de voz que suena demasiado plano o forzado, o una forma de ocupar el espacio que resulta invasiva sin ser explícitamente irrespetuosa. Son detalles que no se pueden medir ni explicar con argumentos racionales, pero que tu sistema emocional detecta con precisión. Es como si tu intuición tuviera sensores invisibles que captan lo que la lógica aún no puede procesar. Y es en ese momento, cuando la intuición enciende una alerta silenciosa, que muchas personas comienzan a desconectarse de sí mismas. Surge una tensión interna entre lo que se siente y lo que se piensa. La mente, entrenada para buscar explicaciones y evitar juicios apresurados, intenta silenciar esa señal. Aparecen pensamientos que minimizan la experiencia, tal vez estoy siendo demasiado susceptible, no quiero parecer paranoico, seguramente estoy exagerando. Y así, poco a poco, se va apagando la voz del instinto. Pero ignorar esa disonancia es una forma sutil de traicionarse. Es negar una parte esencial de nuestra sabiduría interna. Jung hablaba de la importancia de integrar todas las dimensiones del ser, incluyendo aquellas que no se ajustan a la lógica convencional. Escuchar el cuerpo, validar la intuición y permitir que nuestras emociones tengan espacio es parte del proceso de individuación, ese camino hacia la autenticidad y la plenitud personal. Reconocer estas señales no significa juzgar a los demás, sino honrar lo que sentimos. Es entender que nuestra percepción energética es una herramienta poderosa para protegernos y para elegir con mayor conciencia los vínculos que cultivamos. Si alguna vez has vivido una experiencia así,
Sabes lo valioso que es confiar en ti. Y si estás aquí, es porque estás dispuesto a fortalecer esa conexión contigo mismo. El autoengaño no suele comenzar con una mentira evidente, sino con una intención aparentemente noble, el deseo de ser justo, de no emitir juicios apresurados, de mantener una imagen racional y empática ante los demás. En una sociedad que valora la cortesía por encima de la autenticidad, muchas veces sentimos la presión de actuar con diplomacia incluso cuando algo dentro de nosotros nos pide que tomemos distancia. Pero esa incomodidad que surge sin una causa clara no es irracional. Es, de hecho, una manifestación directa de tu sabiduría interna, una señal que merece ser escuchada con atención. Silenciar esa sensación es como apagar una alarma que intenta protegerte. Es negar una parte esencial de ti, esa que no necesita argumentos para saber lo que está ocurriendo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a explorar los rincones más profundos de la psique humana y descubrió que el inconsciente tiene la capacidad de captar lo que escapa a la percepción consciente. No se trata solo de experiencias personales, sino también de una memoria compartida por toda la humanidad, un archivo invisible de símbolos, emociones y aprendizajes que se transmite de generación en generación. A ese fenómeno Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Es una dimensión psíquica que actúa como radar ancestral, permitiéndonos identificar patrones de amenaza, desequilibrio o falsedad incluso cuando nuestra mente lógica aún no ha reunido pruebas suficientes. Es como si lleváramos dentro de nosotros una biblioteca emocional que reconoce lo que no se puede ver, pero sí sentir. Y cuando esa biblioteca se activa, lo hace a través de la intuición. Por eso, tu intuición no es una fantasía ni una exageración. No es una debilidad ni una señal de paranoia. Es un lenguaje antiguo, preciso y profundamente conectado con tu esencia. Funciona como brújula emocional, guiándote por caminos que la razón aún no ha trazado. Detecta lo que está fuera de lugar, lo que no encaja, lo que vibra en una frecuencia disonante. Reconoce intenciones que no se expresan con palabras, pero que se manifiestan en gestos, en silencios, en la energía que se mueve entre las personas. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y deja tu comentario. Proteger mi paz es mi prioridad. O escribe tu experiencia. Y si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar tu paz interior y fortalecer tu bienestar emocional, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta. Estamos juntos en este camino de conciencia y transformación. Muchas veces, lo que alguien dice no coincide con lo que transmite. Y es ahí donde la intuición se vuelve indispensable. Porque las verdaderas intenciones no siempre se anuncian, se perciben. Y cuanto más aprendes a confiar en esa percepción, más libre te vuelves para elegir desde la autenticidad, para proteger tu paz y para construir relaciones que respeten tu sensibilidad y tu verdad interior. Existe un fenómeno aún más delicado, casi imperceptible. Algunas personas, sin tener plena conciencia de ello, se vinculan desde un lugar de descarga emocional. No buscan un diálogo auténtico ni una conexión recíproca, lo que realmente desean es liberar su caos interno. Te convierten en un recipiente silencioso, un espacio donde depositar sus temores, frustraciones y conflictos. Lo presentan como una conversación, como cercanía emocional, como empatía, pero en el fondo, no están compartiendo, están vaciándose. Si no estás alerta, si tus límites energéticos no están firmes, puedes terminar absorbiendo cargas que no te pertenecen. Salir de ese encuentro sintiéndote drenado, confundido, desconectado de tu centro, sin saber exactamente qué ocurrió. Porque lo que parecía una charla cotidiana, en realidad escondía una dinámica más profunda, una exigencia constante de atención emocional, una búsqueda silenciosa de validación, una necesidad de presencia total. No era un diálogo, era una absorción, una demanda disfrazada de cercanía. Y sin darte cuenta, te colocan en el papel de soporte emocional, de escucha incondicional, de consuelo permanente. Todo sin que lo hayas elegido. Y con cada palabra, con cada gesto, algo dentro de ti empieza a apagarse, como si tu energía se deslizara lentamente hacia el vacío. Fue a través de ese desgaste silencioso, casi invisible, que comencé a comprender una de las dinámicas más sutiles y corrosivas que pueden surgir entre dos personas. No se presenta con confrontaciones abiertas ni con actitudes violentas. No deja marcas físicas ni señales evidentes. Se instala como una corriente oculta,
que fluye por debajo de lo cotidiano, debilitando poco a poco tu estabilidad emocional. No destruye de golpe, pero desgasta con constancia. Hay quienes no necesitan levantar la voz para causar daño. No recurren a palabras duras ni a gestos ofensivos. Por el contrario, se muestran cercanos, vulnerables, incluso necesitados de afecto. Pero detrás de esa fachada amable, operan mecanismos inconscientes que drenan tu energía. Te quitan vitalidad sin que lo notes, apagan tu entusiasmo, alteran tu paz interior. Y llega un momento en que te das cuenta de que algo en ti se ha desvanecido, tu luz ya no brilla igual, tus pensamientos se vuelven confusos y cargas una sensación de peso que no sabes de dónde viene. Carl Gustav Jung, con su profunda comprensión de la psique humana, nos alertó sobre este tipo de fenómenos. Él explicó que todo aquello que una persona no acepta en sí misma, sus temores, su ira, su vacío, sus deseos reprimidos, se acumula en lo que denominó la sombra. Y cuando esa sombra no es reconocida ni integrada, termina proyectándose hacia afuera. Es decir, el otro se convierte en el receptor involuntario de esas emociones no resueltas, como si fuera una pantalla donde se reflejan los aspectos más ocultos del alma. Cuando ocurre una proyección inconsciente, tú pasas a ocupar un lugar que no elegiste, el de receptor del dolor ajeno. Te ves envuelto en emociones que no nacen de ti, pero que empiezan a afectarte como si fueran propias. Ansiedad, confusión, culpa o una inquietud sin explicación aparente comienzan a instalarse en tu interior. Es una transferencia emocional silenciosa, pero con un impacto profundo. Y lo más desconcertante es que, muchas veces, ni siquiera quien la genera es consciente de lo que está haciendo. A pesar de su sutileza, hay señales que pueden ayudarte a reconocer cuando estás frente a alguien que, sin intención maliciosa, está drenando tu energía emocional. Una de las más claras es el egocentrismo afectivo. Es decir, cuando cada interacción gira exclusivamente en torno a sus vivencias, sus heridas, sus conflictos. No importa lo que tú estés sintiendo o atravesando, la conversación siempre termina orbitando alrededor de su universo emocional. Y cuando por fin intentas abrirte, compartir algo que te importa, notas que no hay espacio real para ti. La atención se desvía, la escucha se diluye, y tu presencia parece reducirse a la función de espejo o recipiente. Como si tu papel fuera simplemente sostener, sin ser sostenido. ¿Alguna vez has vivido algo así? No importa cuál sea el tema inicial ni cuán ligera parezca la conversación. Con el tiempo, todo termina girando hacia el mismo lugar, una espiral descendente de quejas repetidas, conflictos sin resolver y heridas que se mantienen abiertas. Lo que parecía un diálogo se convierte en una descarga constante de emociones densas. Y lo más desconcertante no es el contenido, sino la ausencia total de intención de cambio. No hay búsqueda de soluciones, ni deseo de evolución. Lo único que se necesita es un espacio donde volcar ese malestar. Y ese espacio, sin que lo elijas, eres tú. La sensación es parecida a estar frente a una tormenta que no quiere ser comprendida, solo liberada. Al principio, puedes sentir empatía, el impulso genuino de acompañar. Pero cuando el patrón se repite una y otra vez, te das cuenta de que no está siendo escuchado ni valorado, sino utilizado como una vía de escape emocional. Como si el otro depositara en ti todo aquello que no se atreve a enfrentar por sí mismo. Una señal clara de esta dinámica aparece cuando decides cuidar tu energía y establecer límites. Basta con decir algo sencillo como, hoy necesito estar conmigo o estoy cansado, no puedo hablar ahora, para que se active una reacción inesperada. La otra persona se muestra afectada, decepcionada, incluso dolida. Y sin que lo diga directamente, la culpa empieza a instalarse en ti como una sombra silenciosa. Comienzas a cuestionar tu derecho a protegerte, a poner límites, a priorizarte. Te preguntas si estás siendo insensible, si estás fallando como amigo, pareja o familiar. Este tipo de manipulación no siempre nace de una intención consciente ni de una voluntad deliberada de hacer daño. Pero eso no le quita fuerza. Es profundamente eficaz porque se apoya en tus cualidades más elevadas, la empatía, el deseo genuino de acompañar, la capacidad de cuidar. Lo que en principio son virtudes, poco a poco se convierten en ataduras invisibles. Y cuanto más cedes, más te desconectas de tu esencia. Porque acompañar no debería significar vaciarse emocionalmente.
Y luego aparece una señal que no puede ser ignorada. Una que no se disfraza, que surge desde lo más profundo de tu cuerpo, el alivio que sientes cuando esa persona no está cerca. Es ese suspiro involuntario que se escapa cuando termina la llamada, cuando se cierra la puerta, cuando el encuentro llega a su fin. No es tristeza, no es añoranza. Es tranquilidad. Es como si tu energía volviera a ocupar su lugar, como si tu espacio interno se liberara de una presión silenciosa. Ahí se dibuja con claridad la frontera entre un vínculo nutritivo y uno que desgasta. Cuando alguien realmente suma a tu vida, su ausencia deja una sensación de vacío suave, una pequeña nostalgia que habla de conexión. Pero cuando su presencia se ha vuelto una carga, la distancia no duele, alivia. Te devuelve el aire, la claridad y partes de ti que habías dejado de sentir. Cuando decides tomar distancia de alguien, casi de inmediato, notas que tu respiración se vuelve más profunda, que tus pensamientos fluyen con mayor claridad y que una serenidad inexplicable se instala en tu interior. No estás exagerando ni imaginando cosas. Esa sensación de alivio es real. Es una respuesta integral, del cuerpo, de la psique, del inconsciente, que te está revelando una verdad que quizás tu mente aún no quiere aceptar. Esa persona estaba interfiriendo con tu energía vital, absorbiéndola como si le perteneciera. Lo más desconcertante es que este tipo de dinámica no suele surgir de una intención maliciosa. No se trata de individuos que planean hacer daño de forma consciente. En muchos casos, son personas profundamente heridas que nunca se han detenido a mirar hacia adentro. Evitan el silencio porque temen lo que podrían encontrar. No han explorado su sombra, ese territorio interno donde habitan los aspectos negados, reprimidos o no reconocidos de sí mismos. Al no saber cómo encender su propia luz, buscan desesperadamente esa chispa en los demás. Se aferran a quienes transmiten estabilidad, entusiasmo, claridad emocional, no para compartir, sino para absorber. Lo hacen desde la carencia, como si fuera legítimo tomar lo que no han aprendido a generar. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a sentirte agotado, como si llevaras encima una carga que no te corresponde. Es una mochila emocional que no elegiste, pero que te fue entregada sin previo aviso. Este es el momento en que se requiere un acto profundo de sinceridad contigo mismo. No estás aquí para convertirte en el salvavidas emocional de quienes se niegan a enfrentar sus propias tormentas internas. No eres un refugio para quienes evitan mirar hacia adentro. Acompañar desde el amor es un gesto noble, pero permitir que te desgasten emocionalmente es una forma silenciosa de abandono personal. Reconocer que no puedes sanar a todos es parte del crecimiento emocional. Entender que algunas personas solo comenzarán su proceso cuando decidan enfrentar sus propias heridas es una lección del alma. Porque no importa cuánta entrega ofrezcas si el otro no está dispuesto a recibir sin consumir tu energía en el proceso. Tienes el derecho, y también el deber, de cuidar tu paz interior. Incluso si se trata de alguien que amas profundamente, de un familiar cercano o de alguien que ha estado presente en momentos clave de tu vida. Tomar distancia no significa falta de afecto, significa respeto por ti mismo. Es una forma de preservar tu equilibrio, tu claridad, tu bienestar. Ignorar estas señales puede llevarte a un estado de desgaste constante, donde cada día se convierte en una lucha silenciosa entre lo que sientes y lo que toleras. Y esa batalla, si no se atiende, termina apagando partes de ti que merecen brillar. Cuando entras en ese estado de desgaste prolongado, algo dentro de ti comienza a desconectarse. Tus necesidades pasan a segundo plano, tus emociones se diluyen, tu intuición se vuelve inaudible. Incluso tu identidad empieza a desdibujarse. Ya no te reconoces en el espejo, tu mirada pierde brillo, y tu voz interna, esa que antes te guiaba con firmeza, se apaga lentamente. Todo esto por mantener un vínculo que se sostiene únicamente a costa de tu energía vital. Pero lo que hemos descrito hasta ahora es solo la entrada a un terreno más oscuro. Una vez que atraviesas la puerta del agotamiento emocional, te adentras en una dinámica aún más compleja, aquella en la que no solo se absorbe tu energía, sino que se distorsiona tu percepción. Es el inicio de una forma de control silenciosa, donde no hay gritos ni órdenes explícitas, sino gestos cuidadosamente calculados y palabras envueltas en afecto aparente. Es una manipulación tan refinada que se disfraza de cuidado. Se esconde detrás de una mirada que parece comprensiva, de frases suaves, de abrazos que simulan cercanía.
No hay agresión directa, pero sí comentarios sutiles que van erosionando tu seguridad interna. Frases como, eso no pasó así, estás exagerando, siempre entiendes todo al revés, yo nunca dije eso. Y aunque parecen inocentes, repetidas con el tiempo, tienen el poder de desestabilizarte profundamente. Lo que antes era certeza se convierte en duda. Lo que sentías con claridad se vuelve confuso. Y lo más doloroso, comienzas a desconfiar de ti mismo. Tu intuición, que antes era tu guía, ahora parece equivocada. Y en ese momento, el vínculo deja de ser simplemente desgastante para volverse destructivo. Este tipo de dinámica tiene un nombre reconocido en la psicología actual: manipulación perceptiva, también conocida como gaslighting. Es una forma de violencia emocional que no actúa de manera evidente, sino que se desliza en lo implícito, en lo sutil. No busca herirte con golpes ni palabras agresivas, sino desestabilizar tu centro, confundir tu brújula interna, hasta que llegues a cuestionar si tus emociones son válidas o si estás perdiendo el juicio. Carl Gustav Jung ofreció una mirada profunda para comprender este fenómeno. Él sostenía que todo lo que una persona reprime, niega o no quiere ver en sí misma, termina proyectándose sobre los demás. Así, quien recurre al gaslighting muchas veces no lo hace con plena conciencia. Está atrapado en su propia sombra, incapaz de enfrentar sus contradicciones, sus inseguridades, sus errores. Y en lugar de asumirlos, los transfiere. Los disfraza de afecto, los maquilla de preocupación. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a cargar con una culpa que no te corresponde. Lo más doloroso de este tipo de manipulación es que sus efectos no se ven, pero se sienten profundamente. No deja marcas en la piel, pero sí fisuras en el alma. Con el tiempo, la persona afectada comienza a perder seguridad en sí misma. Se instala una ansiedad persistente, una sensación de inestabilidad emocional que no se puede explicar fácilmente. La confianza en sus propios recuerdos, en sus juicios, en sus percepciones, se desvanece. Y entonces, empieza a depender de la mirada del otro para validar lo que siente, como si necesitara permiso para creer en su propia experiencia. Esa desconexión de tu verdad interior es una de las heridas más profundas que puede sufrir el ser humano. Porque cuando dejas de confiar en ti, todo lo demás se tambalea. Y lo más insidioso es que, poco a poco, comienzas a asumir que siempre estás equivocado. Que tus pensamientos están distorsionados, que tus emociones son exageradas, que tu percepción está fallando. Ya no crees en tus propios ojos, ni en tu intuición. Esperas la aprobación externa como quien necesita aire para respirar. Ese desplazamiento del centro, de tu interior hacia el exterior, es lo que da origen a la dependencia emocional. Una forma de esclavitud silenciosa, sin cadenas visibles, pero con una obediencia afectiva que te ata sin que lo notes. Cuanto más necesitas que el otro te diga quién eres, más vulnerable te vuelves al control. Carl Jung lo expresó con claridad: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Pero en este tipo de vínculo, mirar hacia adentro se vuelve casi imposible. Has sido condicionado para desconfiar de tu brújula interna, y por eso terminas buscando en el otro la respuesta a tu identidad, a tus emociones, a tu realidad. Hay señales que, aunque sutiles al principio, se vuelven imposibles de ignorar cuando estás siendo manipulado emocionalmente. Una de las más claras es la constante alteración del relato. Lo que antes fue dicho con firmeza, ahora se diluye. Las palabras que parecían definitivas se transforman en ambigüedad. Promesas que parecían sinceras se convierten en malentendidos que, según el otro, tú provocaste. Y si te atreves a señalar la contradicción, si preguntas con claridad por qué lo que antes era blanco ahora parece gris, la respuesta será una inversión de papeles. Te dirán que estás confundido, que estás imaginando cosas que no sabes interpretar correctamente. Y como ya has aprendido a dudar de ti, terminas cediendo. Otra señal evidente es la invalidación emocional. Cada vez que expresas lo que sientes, tristeza, incomodidad, necesidad, eres etiquetado como exagerado, inestable o demasiado sensible. No hay espacio para tu vulnerabilidad. Tus emociones no solo son ignoradas, sino que se convierten en armas que se usan en tu contra. Así se construye una narrativa donde tú eres el problema. Tú eres el que distorsiona, el que no sabe manejar sus emociones. Y en ese relato,
tu verdad queda completamente anulada. Pero quizás lo más destructivo es el aislamiento progresivo. No ocurre de forma abrupta, sino como una erosión lenta. Comienza con frases como nadie te entiende como yo, ellos solo te confunden, yo soy el único que realmente te conoce. Y sin darte cuenta, te vas alejando de tus vínculos más sanos. Amigos, familia, incluso tu propia intuición, quedan en segundo plano. Te desconectas del mundo, y el otro se convierte en tu único reflejo. Un reflejo distorsionado, que te muestra una imagen fragmentada de quién eres. Este proceso es especialmente peligroso porque no se manifiesta con agresión directa, sino con una seducción emocional cuidadosamente construida. Es una forma de control que no necesita gritar, porque ya ha logrado instalarse en tu mente. Carl Jung advertía que la peor enfermedad del alma es perder el sentido del yo, y eso es precisamente lo que está en juego, tu identidad, tu verdad, tu luz interna. Y hay una última señal, quizás la más silenciosa y devastadora de todas. Después de conversar con esa persona, no sientes alivio ni claridad. Lo que se instala es una confusión densa, como si tus pensamientos se hubieran sumergido en una niebla. Lo que antes parecía evidente, ahora se vuelve incierto. Lo que viviste, lo que sentiste, empieza a parecer dudoso. Y te preguntas, en silencio, si el problema está en ti. Si tu memoria te falla, si tu sensibilidad es excesiva, si deberías haber actuado de otra manera. Este tipo de vínculo altera incluso tu percepción más íntima, la que tienes de ti mismo. Porque quien alguna vez se mostró cercano, empático, disponible, comienza a cambiar los espejos. Ya no reflejan tu esencia, sino una versión distorsionada que no reconoces. Y cuando intentas proteger tu espacio, cuando decides establecer un límite sano, ese gesto es etiquetado como egoísmo. Como si cuidar de ti fuera una falta, y no un acto legítimo de amor propio. Dicen que te has vuelto distante, frío, indiferente. Pero lo que realmente ocurre es que esa persona no sabe cómo manejar su propio caos emocional, y en lugar de enfrentarlo, lo proyecta sobre ti. Te ves atrapado en una dinámica donde terminas pidiendo disculpas por cosas que no hiciste, asumiendo culpas que no te pertenecen, solo para restaurar una paz que nunca dura. Es el ciclo de la proyección. Cuando alguien no puede mirar su sombra, necesita que otro la cargue. Y ese otro, muchas veces, eres tú. Carl Jung lo expresó con claridad. La proyección convierte el mundo en una réplica del propio mundo desconocido. En otras palabras, el otro no ve lo que realmente está frente a él, sino el reflejo de su tormenta interna. Y tú te conviertes en el recipiente de todo lo que esa persona no puede aceptar, su frustración, su dolor, su vacío. Sin darte cuenta, dejas de ser tú mismo para convertirte en el contenedor de lo que el otro se niega a mirar. Déjame compartirte algo que me dejó una huella profunda. Conocí a alguien que parecía vivir en constante conflicto con la vida. Cada día traía una nueva decepción, una traición reciente, un problema que amenazaba con estallar. Su mundo estaba lleno de enemigos invisibles, de heridas abiertas, de agravios que nunca sanaban. Al principio, pensé que era empatía ofrecerle mi tiempo, mi escucha, mi presencia. Pero con el tiempo entendí que no buscaba comprensión, sino un lugar donde volcar su angustia sin responsabilizarse por ella. Su relato personal estaba construido sobre una base de críticas constantes, juicios implacables y un desprecio evidente hacia quienes no compartían su forma de ver el mundo. Cada palabra que pronunciaba convertía a los demás en caricaturas de egoísmo, falsedad y manipulación. Se posicionaba como el guardián de la verdad, el defensor de la integridad, mientras sus discursos arrastraban las sombras que él mismo se negaba a reconocer. Con el paso del tiempo, algo comenzó a revelarse con claridad. Cuanto más intensas eran sus condenas hacia los demás, más evidente se volvía que sus propias acciones reflejaban aquello que tanto criticaba. Despreciaba a quienes no seguían sus reglas, los etiquetaba como ignorantes o insensibles. Exigía lealtad absoluta, pero no ofrecía reciprocidad. Esperaba apoyo incondicional, pero no estaba dispuesto a sostener a nadie más. Lo más inquietante fue notar cómo, poco a poco, sus palabras empezaron a moldear mi percepción de mí mismo. Lo que al principio eran comentarios aislados, con el tiempo se convirtieron en afirmaciones que penetraban mi interior. Me decía que estaba cayendo en el mismo patrón de egoísmo que él tanto repudiaba.
que me estaba volviendo indiferente, frío, desconectado. Y sin darme cuenta, la duda comenzó a instalarse como una semilla silenciosa. ¿Y si tiene razón?, me preguntaba. ¿Estoy cambiando? ¿Estoy perdiendo mi esencia? Esa pregunta, repetida en silencio, comenzó a erosionar mi confianza. Y ahí entendí que no solo estaba enfrentando sus palabras, sino también el reflejo de una sombra que no era mía. Como ocurre con muchos procesos internos, lo que comenzó como confusión terminó llevándome a un despertar silencioso. La manipulación que estaba viviendo era mucho más profunda de lo que había imaginado al principio. No se trataba de consejos bien intencionados ni de intentos por ayudarme a crecer. Era algo más sutil y oscuro, una proyección constante de aspectos que él no podía aceptar en sí mismo. Carl Jung lo explicaría con claridad. No solo proyectamos lo que tememos, sino también aquello que no logramos integrar. Este hombre, como tantos otros, evitaba mirar sus propias sombras, sus debilidades, sus contradicciones. Y en lugar de enfrentarlas, las colocaba sobre mí, esperando que yo las asumiera, que las cargara como si fueran mías. Fue en ese momento, al comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo, que decidí soltar el peso. Me negué a seguir llevando una culpa que no me pertenecía, a asumir una responsabilidad que no era mía. Y en ese acto de conciencia, todo cambió. Al no poder seguir proyectando su sombra sobre mí, él se alejó. Buscó otro rostro, otro espacio donde depositar su tormenta. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El discernimiento es una de las herramientas más valiosas cuando se trata de cuidar nuestra paz interior y evitar caer en dinámicas de manipulación emocional. Aprender a distinguir entre lo que realmente nos pertenece y lo que es carga ajena nos permite preservar nuestra energía y mantenernos conectados con nuestra verdad más profunda. Una de las señales más reveladoras de que alguien está proyectando su sombra sobre ti es el estado emocional en el que quedas después del encuentro. Es esencial prestar atención a cómo te sientes tras compartir tiempo con esa persona. Si te invade una sensación de pesadez, confusión o agotamiento, como si hubieras absorbido algo que no es tuyo, probablemente estés siendo el receptor de emociones no procesadas. En ese momento, hazte una pregunta clave: ¿esto nace de mí o estoy cargando con algo que no me corresponde? Las personas que viven proyectando rara vez se hacen responsables de sus propios conflictos internos. En lugar de mirar hacia adentro, apuntan hacia afuera. Buscan culpables, desvían la atención, se posicionan como víctimas constantes de las circunstancias. Y en ese juego, tú terminas sintiéndote responsable por situaciones que no tienen nada que ver contigo. Es un patrón sutil, pero profundamente eficaz, porque te lleva a dudar de tu inocencia y a asumir culpas que no son tuyas. Para protegerte de la manipulación emocional, es esencial desarrollar la capacidad de discernir con claridad qué te pertenece y qué no. Cuando alguien te lanza una acusación o intenta depositar en ti su carga emocional, detente un momento y reflexiona. Pregúntate con honestidad: ¿hay algo aquí que realmente me corresponde? Si descubres que hay aspectos que puedes mejorar o reconocer en ti, hazlo con madurez y apertura. La autocrítica consciente es parte del crecimiento. Pero eso no significa que debas permitir que te usen como blanco emocional. Sí, por el contrario, percibes que la acusación carece de fundamento y que no es tu responsabilidad, no tomes ese peso. Aprender a establecer límites claros es fundamental. Cuando alguien insiste en que te hagas cargo de sus conflictos no resueltos, es momento de proteger tu espacio emocional. Reconocer cuando una relación está drenando tu energía sin ofrecerte nada nutritivo es el primer paso para cuidar tu bienestar. Recuerda, no estás aquí para sanar a quienes no quieren mirar hacia adentro. Cada persona tiene su propio proceso, su propio camino de transformación. Y tú no tienes la obligación de cargar con las sombras que otro se niega a enfrentar. Tu responsabilidad es contigo mismo, con tu paz, tu claridad y tu integridad emocional. Al ejercitar el discernimiento y establecer límites firmes, estás construyendo un espacio emocional seguro para ti. Un lugar donde puedes crecer, sanar y vivir desde tu autenticidad, sin verte arrastrado por las cargas que otros no han querido asumir. Es un acto de respeto profundo hacia tu proceso, hacia tu energía, hacia tu verdad. Y en ese camino de claridad, comienzas a notar otro tipo de señales. A veces,
Aunque la persona esté presente físicamente, su energía se retrae ante tu avance. No hay palabras de aliento, ni gestos sinceros de celebración. En lugar de compartir tu alegría, su reacción es distante, evasiva, como si tu evolución le recordara lo que aún no ha conquistado en sí mismo. Este fenómeno puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo se vuelve evidente. Es una forma de proyección que no solo refleja sombra, sino también inseguridad y envidia. No se expresa con ataques directos ni con confrontaciones abiertas. Se disfraza de indiferencia, de comentarios sutiles que minimizan tus logros, de silencios que pesan más que las palabras. No se trata de odio ni de intención de hacer daño. Es que tu luz, tu crecimiento, tu autenticidad, les confronta con partes de sí mismos que aún no han querido mirar. Las personas que no han trabajado en su propio desarrollo, que no se han permitido brillar, pueden sentirse incómodas ante la luz ajena. Porque esa luz les recuerda que también podrían hacerlo, pero aún no han dado el paso. Carl Jung describía la sombra como esa parte oculta de nuestra psique, compuesta por aspectos que hemos reprimido o negado, incluyendo talentos, emociones y potenciales que no nos atrevemos a reconocer. Y lo que ocurre con algunas personas es que, al ver a alguien brillar, sienten que su propia sombra se intensifica. Es como si la luz ajena hiciera más visibles sus propias limitaciones, sus decisiones postergadas, sus sueños no realizados. En lugar de celebrar tus logros o acompañarte en tu crecimiento, pueden intentar restarle valor a lo que has conseguido. Lo hacen de forma sutil, con comentarios que minimizan tu esfuerzo, con actitudes que insinúan que tu éxito no es tan relevante. Este tipo de comportamiento no habla de ti, sino de una batalla interna que ellos aún no han enfrentado. Pero esa lucha, aunque no te pertenezca, puede afectar tu espacio emocional si no estás alerta. La clave está en no permitir que esa energía te arrastre. Incluso si la negatividad no se expresa abiertamente, tienes el derecho de proteger tu luz. Tu crecimiento no necesita aprobación externa. Y cuando alguien no puede sostener tu brillo, recuerda que su incomodidad no es un reflejo de tu valor, sino de sus propias sombras no integradas. No te quedes en lugares donde tu evolución se convierte en una amenaza. Tu camino es tuyo, y tu luz merece expandirse sin restricciones. No permitas que las sombras ajenas interfieran con el resplandor que está destinado a surgir desde lo más profundo de ti. Al principio, parecía una coincidencia. Tal vez solo una fase pasajera. Pero con el tiempo, las pequeñas reacciones que antes pasaban desapercibidas comenzaron a hacerse más evidentes. Cuando compartía mis logros, sus respuestas eran cada vez menos entusiastas. En lugar de celebrar conmigo, escuchaba frases como "no es para tanto" o "eso lo ha hecho mucha gente". El tono seguía siendo amable, pero algo en su energía se sentía distante, vacío. Lo más desconcertante era cómo su presencia se volvía incómoda justo cuando yo alcanzaba algo importante. Antes compartíamos momentos de alegría genuina, pero ahora sus palabras parecían desvanecerse, como si no tuvieran peso. No había ataques directos, pero sí miradas que me hacían dudar. Dudar de mi éxito, de mi valor, de mí mismo. Era como si, al verme avanzar, al verme salir de lo común, algo en él se activara. Carl Jung explicaba que la envidia es una expresión de la sombra no integrada, una parte de la psique que no ha sido aceptada ni trabajada. Esa sombra, cuando se proyecta, no tiene nada que ver contigo. Es el reflejo de una lucha interna, de inseguridades no resueltas, de temores profundos que se despiertan al ver en otro lo que aún no se ha conquistado en uno mismo. En situaciones como esta, no hay confrontación directa. No hay palabras abiertamente crueles. Lo que aparece es una erosión emocional silenciosa. A través de gestos sutiles, comentarios pasivo-agresivos y actitudes que parecen insignificantes, esa persona comienza a hacerte sentir que tu éxito no vale tanto, que tu luz incomoda, que destacar es casi una falta. Y eso es lo más insidioso, te hacen dudar de tu derecho a brillar. Como si tu crecimiento fuera una amenaza, como si tu alegría debiera ser contenida. Lo más difícil es que esta manipulación emocional suele venir disfrazada de cercanía. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que ha estado presente en tu vida. Y por esa proximidad, es fácil ignorar las señales. Pero si alguna vez sentiste incomodidad después de compartir algo importante con alguien cercano,
Si tu entusiasmo se apagó tras una reacción fría o evasiva, esa es la señal. La sombra de esa persona está proyectando su inseguridad sobre ti. Y lo hace de forma tan sutil que puedes terminar dudando de ti mismo. Recuerda, no es tu responsabilidad hacer que otros brillen, especialmente si no están dispuestos a mirar su propia oscuridad. Si alguien cercano minimiza tus logros, cuestiona tu valor o te hace sentir pequeño, es momento de tomar distancia y proteger tu paz. Tu luz merece espacio. Tu crecimiento merece celebración. Y nadie tiene el derecho de apagar lo que nace auténticamente desde tu interior. La envidia, en este tipo de vínculo, no se presenta con hostilidad abierta. Se camufla con tanta sutileza que al principio es casi imposible de detectar. Cuando alguien cercano, alguien en quien confías, comienza a poner en duda tus logros bajo el disfraz de preocupación genuina, es una señal clara de que hay algo más profundo en juego. Lo que parece cuidado, en realidad es una forma encubierta de frenar tu avance. La clave está en la inconsistencia. Esa persona celebra los éxitos de otros, muestra entusiasmo por los logros ajenos, pero cuando se trata de ti, todo se vuelve ambiguo. Tu crecimiento se convierte en algo cuestionable, como si tu luz les recordara lo que aún no han conquistado, lo que temen enfrentar en sí mismos. Esta dinámica es especialmente insidiosa porque no se manifiesta con agresión, sino con aparente afecto. Se disfraza de consejos, de advertencias, de preocupación por tu bienestar. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es una proyección inconsciente. Su sombra no integrada, sus temores, sus inseguridades, sus frustraciones, se refleja en ti. Y sin darse cuenta, comienzan a sembrar dudas en tu interior. Dudas sobre tu capacidad, sobre tu valor, sobre tu derecho a avanzar. Reconocer esta dinámica es esencial para proteger tu camino. Porque tu luz no es el problema. El problema es que, al brillar, iluminas rincones que otros aún no están listos para mirar. Lo más complejo de esta dinámica es que proviene de personas en quienes confías. La cercanía, el vínculo emocional, hace que sea aún más doloroso reconocer lo que está ocurriendo. Te abres con sinceridad, compartes tus sueños, tus metas, tus logros, y en lugar de recibir apoyo, recibes dudas disfrazadas de afecto. Es como si tu luz, al manifestarse, hiciera que ellos se sintieran más pequeños. Pero es fundamental comprender que esa energía no te pertenece. No eres tú quien está fallando. La duda que intentan sembrar no refleja tus capacidades ni tus decisiones. Es el eco de sus propias limitaciones internas, de una envidia silenciosa que aún no han enfrentado. Carl Jung nos enseñó que lo que no se reconoce en uno mismo termina proyectándose en los demás. Y eso es lo que ocurre aquí. Proteger tu energía es vital. Mantener tu foco, tu claridad, tu propósito. Porque si permites que esas pequeñas semillas de duda germinen, puedes terminar cuestionando lo que antes te hacía vibrar. No dejes que eso ocurra. Tu luz merece espacio. Tu camino es único. Y tu éxito depende de tu compromiso contigo, no de las inseguridades que otros proyectan. Exactamente, esa es la esencia de lo que ocurre en este tipo de vínculo. Las señales no siempre son evidentes. A veces se manifiestan en una mirada vacía, en un comentario que parece inocente pero desanima, en un cambio sutil en la actitud de alguien cercano. Son gestos pequeños, casi imperceptibles, pero si estás atento, sabrás que algo está ocurriendo a nivel emocional. Son los primeros indicios de que tu crecimiento está incomodando, de que tu luz está desbordando a quien aún no ha aprendido a sostener la suya. Los cumplidos que se vuelven tibios, los consejos que no elevan sino que frenan, son formas de control disfrazadas de preocupación. Esta manipulación emocional se alimenta de la comparación, del deseo inconsciente de mantener todo dentro de lo conocido, de lo cómodo. Y lo más complejo es que muchas veces estas personas no son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Su sombra, esa parte no integrada de su psique, los impulsa a proyectar sus inseguridades y frustraciones sobre ti, haciéndote sentir que debes disminuirte para no incomodarlos. Como explicó Carl Jung, la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que no queremos ver ni aceptar. Y cuando no la integramos, cuando no la enfrentamos con honestidad, comienza a proyectarse en los demás. Es como si, al verte brillar, ellos se vieran obligados a mirar lo que han reprimido, lo que no han logrado,
lo que aún temen enfrentar. Y en lugar de inspirarse, se sienten amenazados. La verdad es que no hay nada que debas hacer para cambiar la incomodidad que tu luz genera en otros. Tu crecimiento, tu autenticidad, tu esencia, todo eso es natural. Y su poder no depende de la aprobación externa, sino de tu fidelidad a ti misma. Reconocer estas dinámicas no significa que debas adaptarte a ellas, sino que te da el poder de decidir cómo proteger tu energía. No estás aquí para encajar en las expectativas ajenas. Estás aquí para expandirte. El verdadero desafío está en mantenerte firme, en no permitir que las sombras de otros apaguen tu luz. Porque si te detienes, si comienzas a dudar por las proyecciones que te rodean, no solo estarías renunciando a tu camino, sino que estarías entrando en una dinámica que no te pertenece. Y eso, con el tiempo, te aleja de ti misma. Al principio, esa energía intensa que algunas personas traen puede parecer emocionante. Como si estuvieras dentro de una historia cargada de drama, de emociones fuertes, de giros inesperados. Te sientes parte de algo importante. Pero con el tiempo, esa narrativa se vuelve repetitiva. Los mismos conflictos, las mismas crisis, las mismas traiciones. Lo que parecía vibrante se convierte en un ciclo de agotamiento. Y ahí lo ves con claridad. No estás siendo parte de una conexión genuina, sino de una trama tóxica que te consume. Ya no eres apoyo, ni compañero de camino. Eres espectador atrapado en una historia que no es tuya, pero que te arrastra si no decides salir. Lo más peligroso de este tipo de vínculo es su capacidad para disfrazarse de autenticidad. Te hacen creer que la conexión emocional profunda se construye compartiendo crisis, atravesando el caos juntos, como si el sufrimiento fuera una forma legítima de intimidad. Pero lo que realmente está ocurriendo es una manipulación emocional que se alimenta del drama, donde la inestabilidad se convierte en el eje de la relación. La persona no busca salir de ese ciclo. Está tan identificada con el caos que lo ha convertido en parte de su identidad. Sin conflicto, sin crisis, siente que pierde sentido. Y lo más preocupante es que, al involucrarte, ese patrón comienza a arrastrarte. Te ves atrapado en una narrativa que no es tuya, pero que termina afectando tu paz interior. Poco a poco, te conviertes en parte del problema, aunque tu intención haya sido ayudar. La lección es clara y profunda. La conexión genuina no se construye sobre el sufrimiento constante ni sobre la adicción al drama. Si una relación te está drenando, si te mantiene en un estado de agotamiento emocional, es momento de tomar distancia y reflexionar. La paz, la estabilidad, el respeto por tu energía, deben ser pilares fundamentales en cualquier vínculo que aspire a ser verdadero. En este tipo de relaciones, es fundamental reconocer que no estás obligado a cargar con el peso emocional del otro. Tu estabilidad no debe depender de la inestabilidad ajena. Si alguien está profundamente identificado con el caos, lo más sano que puedes hacer es establecer límites claros y proteger tu energía. Porque al final, es tu paz interior la que te permite crecer, avanzar y mantenerte fiel a ti mismo. Y es que para estas personas, el caos no es una etapa pasajera. Es una constante que impregna cada rincón de su vida. Muchas veces no lo reconocen, pero su existencia está marcada por una inestabilidad que se proyecta en todo lo que tocan. Las relaciones, las oportunidades, incluso los momentos simples, se ven envueltos en un ciclo repetitivo de conflicto y decepción. Si te involucras demasiado, si te dejas arrastrar, ese caos termina infiltrándose en tu propia vida. Y lo hace de forma silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo en función de una narrativa que no es tuya. La clave para protegerte está en identificar este patrón lo antes posible. No se trata de atravesar juntos momentos difíciles, eso es parte de cualquier vínculo humano, sino de reconocer cuando el conflicto se ha convertido en el eje central de la relación. Si cada vínculo termina en traición, si cada oportunidad se transforma en crisis, estás frente a una señal clara. El caos no es circunstancial, es estructural. Y tú no estás aquí para vivir atrapado en él. Carl Jung nos recuerda que todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos en el mundo. Y eso es exactamente lo que ocurre con ciertas personas que no han enfrentado sus propios demonios. Al no mirar hacia adentro, repiten el mismo guión una y otra vez. Y quienes se acercan, por más amor o intención que tengan, terminan atrapados en esa repetición destructiva.
El inconsciente no trabajado se convierte en un patrón que domina la vida. Y cuando no hay conciencia, no hay transformación. La historia se repite, y el caos se perpetúa, arrastrando a todo aquel que se cruce en el camino. La forma más clara de protegerte es mantener una distancia emocional, y muchas veces, física. Reconocer que no eres la excepción, que no puedes salvar a esa persona ni cambiar su patrón, es un acto de madurez emocional. Establecer límites firmes y aprender a soltar cuando es necesario es la manera más efectiva de preservar tu estabilidad. No estás aquí para cargar con el peso de los demás. No estás obligado a permitir que sus sombras oscurezcan tu luz. Tu responsabilidad es contigo mismo, con tu paz, tu claridad, tu evolución. Y eso implica saber cuándo retirarte, cuándo decir basta, cuándo elegirte. La clave está en aceptar que no puedes salvar a todos. Intentar cambiar la naturaleza de alguien que no está dispuesto a transformarse por sí mismo es una carga que no te corresponde. La idea de que tu amor, tu presencia o tu entrega pueden sanar a otro es solo eso, una ilusión. El proceso de sanación es profundamente personal y solo puede iniciarse desde la voluntad interna de quien lo necesita. El tiempo y la energía que inviertes en ser el salvavidas de alguien que ha elegido vivir en el caos pueden terminar drenando tus propios recursos emocionales. Y si no lo reconoces a tiempo, ese desgaste afectará tu bienestar, tu claridad, tu paz. Como mencionas, la distancia, emocional y física, es muchas veces la única solución real. Proteger tu espacio interior, crear un entorno de estabilidad emocional, es esencial para tu crecimiento. También es importante entender que no todas las personas que llegan a tu vida lo hacen con malas intenciones. Pero eso no significa que todas sean saludables para ti. Algunas, incluso sin quererlo, pueden ser absorbentes. Pueden drenar tu energía vital sin darse cuenta. Y tú, sin notar el momento exacto, comienzas a sentirte más apagado, menos motivado, como si estuvieras cargando un peso invisible. Ese es un indicador que no debes ignorar. Si te sientes constantemente agotado, sin dirección, sin entusiasmo, es momento de reflexionar sobre los vínculos que te rodean. Porque tu luz merece espacio, y tu energía merece respeto. La introspección es una herramienta poderosa para discernir quienes realmente suman a tu vida y quienes, aunque sin intención de hacer daño, traen consigo una carga emocional que no te corresponde. Aprender a decir no, a tomar distancia, a elegir con conciencia los vínculos que cultivas, es un acto de autocuidado profundo. Porque tu energía, tu bienestar, tu paz interior, son tesoros que merecen ser protegidos. Y hacerlo no es egoísmo, es responsabilidad emocional. La manipulación más peligrosa no siempre grita. A menudo se presenta como un susurro amable, como una preocupación disfrazada de afecto. Es sutil, casi imperceptible. Pero con el tiempo, comienza a sembrar dudas en tu mente. Y sin darte cuenta, te encuentras cuestionando todo lo que alguna vez creíste verdadero sobre ti mismo. Las personas que operan desde este lugar no siempre lo hacen con malicia consciente. Usan palabras suaves, gestos cariñosos, frases que parecen protectoras. Pero detrás de esa dulzura hay una intención, a veces inconsciente, de moldearte, de erosionar tu confianza, de hacerte dudar de tu propia brújula interna. Es un proceso lento, como el agua que desgasta la roca sin que ésta lo note. Lo más doloroso es que, al principio, esas correcciones, esas sugerencias, parecen naturales. Incluso se sienten como amor. Pero cuando ya has sido moldeado por esas distorsiones, te das cuenta de que has perdido el norte. Ya no sabes si tus emociones son válidas, si tus decisiones son tuyas. Y ahí es cuando te das cuenta. Has sido víctima de un gaslighting emocional que ha ido socavando tu identidad, poco a poco, sin ruido, pero con una eficacia devastadora. Es esencial aprender a escuchar esas primeras señales. Esos pequeños destellos que, aunque sutiles, te advierten que algo no está bien. Si te das el permiso de observar cómo te sientes después de estar con ciertas personas, si prestas atención a esas alertas internas que surgen en silencio, podrás actuar antes de que el daño se vuelva profundo. La clave está en establecer límites claros, en no permitir que nadie te arrastre hacia la confusión emocional. Preservar tu paz interior no es egoísmo. Es un acto de amor propio. Decir no, tomar distancia,
Proteger tu bienestar emocional no te convierte en alguien frío ni insensible. Al contrario, es la única forma de cuidar tu salud mental y de asegurarte de que los vínculos que mantienes estén basados en respeto, autenticidad y reciprocidad. Cuidarte es el primer paso para poder estar presente de forma genuina para los demás. Y ahora, la pregunta más importante, ¿estás listo para proteger tu paz? ¿Para resguardarte de las energías que drenan tu fuerza y apagan tu luz? Si has llegado hasta aquí, si has sentido cada palabra, si algo dentro de ti resonó con este recorrido, déjame saber. Comenta abajo, proteger mi paz es mi prioridad. Este es el momento de tomar el control de tu vida emocional, de dejar de ceder tu paz interior a quienes no saben sostener la suya. No se trata de egoísmo. Se trata de autocuidado, de respeto profundo por ti misma. Porque tu serenidad no es negociable. Es tu derecho. Si algo de lo que compartimos resonó contigo, si sentiste que este mensaje tocó fibras profundas, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite. Un simple gesto puede abrir puertas a una transformación emocional que muchos aún no saben que necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Este camino de autodescubrimiento apenas comienza.